Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito porque hoy tenemos un tema candente, un tema que nos va a mantener al borde del asiento. Prepárense para un análisis profundo de un momento épico en Love is in the Air Senkalkam, la serie que nos robó el corazón, o como la conocemos por estos lares, Eda y Serkan. Para los que son nuevos por aquí, yo soy tu nombre y en este canal nos dedicamos a analizar, a comentar y a desmenuzar todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, especialmente aquellas que nos tienen completamente enganchados. Y si eres fan de Love is in the Air o Eda y Serkan, este vídeo es para ti. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un momento crucial de la serie, un momento que, créanme, nos dejó a todos con la boca abierta, un momento que involucra a Kerem Bürsin, a Hande Erçel, y a un giro dramático que explotó en nuestras pantallas. Vamos a diseccionar la famosa escena de la boda, la cual dejó a más de uno en shock, pero no solo eso, sino que también ahondaremos en la problemática de la aprobación de la madre, un tema recurrente en muchas de las series turcas que, como ya sabemos, tiene un peso significativo en la cultura turca. Así que si te gustan los spoilers, el drama, las reflexiones y la buena conversación, has llegado al lugar correcto. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y empecemos. Y no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros análisis, chismecitos y opiniones sobre las series turcas que tanto amamos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Vamos a ello. Bien. Para ponernos en contexto, retrocedamos en el tiempo y recordemos la situación. Kerem y Hande, Serkan y Eda estaban a punto de casarse. La boda. El evento que todos los fans habíamos esperado con ansias. Ya habíamos superado 1001 obstáculos, malentendidos, mentiras, amores imposibles, familias que se oponían, la pérdida del primer amor y el reencuentro épico. Por fin, parecía que todo iba a ir viento en popa. Ya saben, el vestido, el banquete, la música, la decoración, los invitados, las promesas de amor eterno. La felicidad en su máximo esplendor. Pero como sabemos en las series turcas, la felicidad raramente dura para siempre. La calma siempre precede a la tormenta. Y en este caso, la tormenta fue más intensa de lo que cualquiera de nosotros pudo prever. Y aquí es donde entra en juego el drama, el suspenso, la intriga y por supuesto, las madres. Porque, ¿quién puede olvidar el papel de la madre de Serkan en la serie? Una mujer con carácter, con ideas fijas, con una fuerte personalidad y sobre todo, con una fuerte influencia en las decisiones de su hijo. Una mujer que a pesar de su amor por él, parecía tener siempre una agenda propia y a menudo, ponía a prueba los límites de la paciencia de Serkan. Una madre que sin duda, sabía cómo complicar las cosas. Y en este caso, en el tema de la boda, su intervención fue, como mínimo, desestabilizadora. Recordemos, la madre de Serkan, Aydan Bolat, era una mujer de alta sociedad, acostumbrada a una vida de lujos y privilegios. Tenía una visión muy específica de cómo debía ser la vida de su hijo, y el matrimonio era, por supuesto, una parte fundamental de esa visión. Para ella, el matrimonio era una institución que debía unir a dos personas de un estatus social similar, con una educación similar y con unas expectativas de vida similares. Y Eda, con su origen humilde, sus aspiraciones profesionales y su espíritu rebelde, no encajaba en ese molde. Aydan veía a Eda como una amenaza para el futuro de su hijo, como una persona que no estaba a la altura de las circunstancias, como alguien que no entendía el mundo en el que se movía Serkan. Y por supuesto, esta percepción, aunque injusta, era la que guiaba sus acciones y sus decisiones. La escena que vamos a analizar es explosiva. Vemos a Kerem interpretando a Serkan con una mezcla de alegría y nerviosismo en su rostro. Está emocionado por casarse con Eda, siente un amor incondicional por ella, su futuro parece prometedor, pero hay algo que no termina de cuadrar. Algo que lo inquieta, que lo atormenta, que le impide disfrutar plenamente del momento. Y ese algo, para sorpresa, o no tanto, de nadie, es la opinión de su madre. En la serie somos testigos de la lucha interna de Serkan. Vemos cómo se enfrenta a la situación, dividido entre el amor incondicional que siente por Eda y la necesidad, el deseo, de obtener la aprobación de su madre. Una lucha interna que todos hemos presenciado y que nos conmovió profundamente. Es una situación muy común en la cultura turca, donde la opinión familiar, especialmente la de la madre, puede tener un peso considerable en decisiones tan importantes como el matrimonio.
La familia es el núcleo de la sociedad turca y la aprobación de los padres, sobre todo de la madre, es un factor determinante en la vida de las personas. En la cultura turca el respeto a los mayores, y especialmente a los padres, es un valor fundamental. Los hijos suelen buscar la aprobación de sus padres, y las decisiones importantes de la vida, como el matrimonio, a menudo se toman en consulta con la familia. La madre en particular es vista como una figura de autoridad y de sabiduría, y su opinión suele ser considerada como un factor determinante en la felicidad de sus hijos. Por lo tanto, la lucha de Serkan era, en cierta medida, una lucha cultural, una lucha entre el amor y el deber, entre la tradición y la modernidad. La madre de Serkan, Aydan Bolat, en este caso, no está convencida de la idoneidad de Eda. Considera que no es la persona adecuada para su hijo, que no es de su nivel social, o simplemente, que no es la que ella imaginaba para Serkan. Claro, la clásica suegra. Una suegra que con sus comentarios sutiles, o no tan sutiles, con sus insinuaciones, con sus silencios, logra minar la confianza de Serkan y poner en duda su decisión. Aydan es una mujer astuta con una gran capacidad de manipulación, y sabe cómo utilizar su posición para influir en las decisiones de su hijo. ¿Y entonces, qué hace Serkan? Explota. Literalmente. En esa escena clave vemos a Kerem interpretando magistralmente a Serkan, enojado, frustrado, al borde del colapso. Es una interpretación que nos dejó sin aliento, una interpretación magistral, con un Kerem que a través de su mirada, su tono de voz y su lenguaje corporal, nos transmite toda la tensión, la presión, la impotencia y la desesperación que siente. Su rostro refleja la angustia de estar dividido entre el amor por Eda y la necesidad de complacer a su madre. La tensión es palpable y la escena nos atrapa por completo. Es un momento de catarsis, un momento de liberación, un momento en el que Serkan deja salir toda la frustración acumulada durante meses, toda la presión que ha sentido por parte de su madre. La famosa frase que hemos citado, "no me caso sin la aprobación de mi madre", es el punto de inflexión. Es el momento en que Serkan se da cuenta de que no puede avanzar sin la bendición materna, a pesar del amor que siente por Eda. Es el momento en que la tradición y la cultura se imponen sobre el amor, sobre la felicidad personal. Es el momento en que Serkan, a pesar de sus convicciones, se rinde ante la presión familiar. Y es aquí donde la situación se complica aún más. Es aquí donde el drama alcanza su punto álgido, y donde el futuro de Eda y Serkan se vuelve incierto. La frase, pronunciada con rabia, con dolor y con resignación, es una declaración de guerra, una declaración de dependencia, una declaración de amor y de sufrimiento. Es una frase que resume la complejidad de las relaciones familiares en la cultura turca, y que nos recuerda la importancia de la aprobación familiar en la vida de las personas. La reacción de Hande como Eda es de shock, de incredulidad, de todo un cúmulo de emociones. Vemos cómo su rostro se transforma, cómo las lágrimas brotan de sus ojos, y cómo su corazón se rompe en 1000 pedazos. Hande nos regala una actuación impecable transmitiendo el dolor, la decepción, la angustia y la impotencia que siente su personaje. Eda, que siempre ha sido una mujer fuerte e independiente y decidida, se ve ahora enfrentada a la cruda realidad: el amor no siempre es suficiente, y la aprobación de la familia puede ser un obstáculo insuperable. La actuación de Hande es conmovedora, auténtica y sobre todo, muy humana. Logra transmitir la vulnerabilidad de Eda, su dolor, su frustración y su desesperanza. Es una actuación que nos llega al corazón, que nos hace empatizar con el personaje y que nos hace sentir su sufrimiento. Es una actuación que nos demuestra el talento de Hande, y que nos confirma porque es una de las actrices más queridas de Turquía. Este momento de la serie es crucial por varias razones. En primer lugar, nos muestra la importancia de los lazos familiares en la cultura turca. Nos recuerda que en muchas ocasiones, la opinión de los padres, y especialmente de las madres, puede influir en las decisiones más importantes de la vida. Es un reflejo de una sociedad donde la familia es el pilar fundamental, y donde el respeto a los mayores es un valor esencial. En segundo lugar, nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares. Vemos cómo el amor puede ser puesto a prueba por la presión social, por las expectativas de los demás y por las propias inseguridades de los personajes. Nos demuestra que las relaciones familiares pueden ser complejas, llenas de amor, pero también de conflictos, de malentendidos y de presiones externas. En tercer lugar, nos plantea la pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la felicidad por complacer a los demás?
¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestros sueños y nuestras aspiraciones por cumplir con las expectativas de la sociedad o de la familia? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras propias decisiones. La escena de la boda con Kerem explotando y Hande en shock es un claro ejemplo de los elementos que hacen que las series turcas sean tan adictivas: el drama, el romance, los conflictos familiares, las interpretaciones magistrales de los actores y la capacidad de abordar temas universales desde una perspectiva cultural diferente. Es una escena que nos atrapa, que nos emociona y que nos hace reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Esta escena, en particular, es un claro ejemplo de cómo las series turcas abordan temas universales, como el amor, la familia, la búsqueda de la felicidad, la lucha por los sueños y la superación de los obstáculos, pero desde una perspectiva cultural diferente. Es una ventana a una forma de vida, a una forma de pensar, a unas costumbres y tradiciones que, aunque puedan resultarnos extrañas a veces, nos permiten conectar con las emociones de los personajes y empatizar con sus experiencias. Nos muestra cómo las series turcas, a través del drama y del romance, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasa después? ¿Cómo resuelven Kerem y Hande esta situación? ¿Logran superar las barreras impuestas por la madre de Serkan? ¿Logran encontrar un equilibrio entre el amor y la aprobación familiar? ¿Logran construir una vida juntos, a pesar de los obstáculos? Ay, amigos, eso es algo que tendrán que descubrir por ustedes mismos. Si no han visto la serie, corran a verla. Y si ya la vieron, seguro que les dieron ganas de verla de nuevo. Porque, como ya sabemos, las series turcas son expertas en mantenernos enganchados, en jugar con nuestras emociones y en dejarnos con ganas de más. Y este momento en particular es un claro ejemplo de ello. Es el momento en que la serie alcanza su punto álgido, el momento en que el futuro de Eda y Serkan se pone en duda, el momento en que el espectador se pregunta qué pasará después. Es el momento que nos obliga a seguir viendo la serie, a sumergirnos en el mundo de los personajes y a vivir sus emociones. En resumen, este vídeo nos ha llevado a revivir ese momento impactante en Love is in the Air, cuando Kerem, interpretando a Serkan, se enfrenta a la decisión de su vida, poniendo en duda la aprobación de su madre y dejando a Hande como Eda completamente desolada. Hemos explorado la importancia de las relaciones familiares en la cultura turca, la complejidad de las decisiones amorosas, la presión social, el conflicto entre la tradición y la modernidad, y la magistral actuación de Kerem y Hande. Hemos analizado la escena, desde la preparación de la boda hasta la explosión de Serkan y la reacción de Eda, examinando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Un verdadero festín para los amantes del drama, del romance y de las series turcas en general. Y hemos profundizado en la importancia de la aprobación materna en la cultura turca, explorando las razones detrás de esta influencia y cómo afecta las decisiones de los personajes. Hemos analizado la figura de la madre Aydan Bolat y su papel en la trama, comprendiendo sus motivaciones y su impacto en la relación de Serkan y Eda. Hemos reflexionado sobre el dilema de Serkan, dividido entre el amor y el deber, y sobre la lucha interna de Eda, que se enfrenta a un obstáculo inesperado en su camino hacia la felicidad. Y por supuesto hemos admirado el talento de Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuya actuación magistral nos ha emocionado y nos ha mantenido al borde del asiento. Y bueno, mis queridos chismosos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas locuras de las series turcas y discutir cada detalle, cada trama, cada giro inesperado que nos ofrecen. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta escena? ¿Creen que Kerem tomó la decisión correcta? ¿Les gusta el papel de la madre de Serkan? ¿Creen que Eda y Serkan finalmente lograron superar la oposición familiar? ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? Quiero leer sus opiniones. Cuéntenme todo. Compartan sus teorías, sus análisis, sus sentimientos. Estoy ansiosa por leerlos. No duden en dejarme sus sugerencias para futuros vídeos. ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizara? ¿Qué otros personajes les gustaría que comentáramos? ¿Qué otros temas les interesan? Estoy abierta a sus ideas y sugerencias.
Su participación es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis, más reflexiones y más series turcas. Espero que esta conversación nos haya unido aún más como comunidad. Espero que nos sigamos divirtiendo, compartiendo y disfrutando de la magia de las series turcas. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden suscribirse. Un besote. Y muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho.